Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, estimados niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Saludamos también a los padres y madres de familia que nos están acompañando. Es grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa. Les damos gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos en este programa. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en el que vivimos. Por ello, en el transcurso de los siguientes programas del mes de junio, en la primera sesión, realizaremos una buena práctica familiar de separación de residuos. En la segunda sesión, explicaremos el aprovechamiento de los residuos como buena práctica familiar. En la tercera sesión, elaboraremos compost en familia. Y en la cuarta sesión, elaboraremos en familia un objeto para el hogar. Sí, niñas y niños de primer y segundo grado de educación primaria, imagino que ya están listos para iniciar esta aventura del saber. ¡Qué bueno! Por eso compartimos el título de la sesión que desarrollaremos juntos el día de hoy. Y es: realizaremos una buena práctica familiar de separación de residuos. Asimismo, queremos contarles que su reto será explicar la importancia de separar los residuos sólidos para mejorar la calidad de vida familiar, ya que en estos momentos es necesario que todos los miembros de la familia realicen buenas prácticas para su cuidado personal y el cuidado del hogar, y así garantizar una adecuada convivencia familiar. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el reto del programa de hoy? Déjenme contarles. El día de hoy, las actividades que tendrán que realizar son las siguientes. Primero, anotarán en su cuaderno de apuntes, con ayuda de su familiar, la pregunta sobre la cual van a indagar y luego elaborarán una respuesta. Segundo, pensarán en las formas de cómo comprobar que la respuesta que elaboraron es correcta o no. Y escucharán una lectura de la cual obtendrán ideas que les permitirá comprobar su respuesta. Tercero, con ayuda de su familiar, elaborarán una explicación sobre la importancia de separar los residuos sólidos para mejorar la calidad de vida familiar. Esta explicación deberá contener los datos que han obtenido de la información brindada y de las actividades realizadas. Gracias, Rocío, por contarnos sobre las acciones que van a realizar los niños y las niñas. Además, es necesario recordarles que es importante que puedan tener cerca su cuaderno de apuntes, un lápiz, un borrador y un tajador. Si además tienen otros materiales como colores o plumones, también los pueden utilizar. Asimismo, no olviden que todos los productos del trabajo que puedan realizar durante las actividades deben de organizarlas y guardarlas en su portafolio, el mismo que mostrarán al profesor o profesora cuando retornes a la escuela. Niños y niñas pueden invitar a papá o a mamá o a algún familiar para que los acompañe en este programa de ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, Aprendo en Casa. Wilfredo, considerando las buenas prácticas familiares que realizan,
Estoy segura de que podrán cumplir el reto del día de hoy, ya que en casa sus papás o familiares, además de cuidar el aseo personal de cada miembro de la familia, de preocuparse de que estén bien alimentados para cuidar su sistema inmunológico, también se dedican a mantener limpia la casa. Así es, Rocío. Es que los papás y mamás y familiares de nuestros niños y niñas saben que para que toda la familia esté sana, es necesario que todo aquello que los rodea sea saludable. Exacto, Wilfredo. Y a partir de lo que acabas de mencionar, ha venido una pregunta a mi mente sobre qué es lo que sucede después de que nuestros familiares limpian la casa. ¿A qué te refieres, Rocío? Es que me pregunto, ¿qué sucede con las cosas que se tiran a la basura cuando se limpia la casa? Y no solo en ese momento, sino también cuando realizamos otras actividades. Y para darte una pista y comprendas a qué me refiero, Wilfredo, voy a proponerte a ti y a los niños y niñas una dinámica en la que yo les haré 5 preguntas y ustedes responderán en su mente. Al final, yo les diré qué es lo que me respondieron en todos los casos. ¿Te refieres a que leerás nuestras mentes? Algo así. ¿Listos para escuchar las preguntas y pensar en sus respuestas? ¿Sí? Ahí van. Primera pregunta. ¿Qué hacen con la pepa del melocotón cuando terminan de comer? Segunda pregunta. ¿Qué pasa con la botella de agua o refresco cuando se acaba su contenido? Tercera pregunta. ¿Qué pasa con el papel cuando terminan de usarlo? Cuarta pregunta. ¿Qué hacen con las bolsas que utilizaron? Quinta pregunta. ¿Qué hacen con las cáscaras de naranja, toronja, de las verduras? Pues bien, ahora yo les diré que todos dieron una única respuesta para todas las preguntas. Y la respuesta es que todo lo tiran a la basura. Rocío, ¿cómo así sabías la respuesta? Es muy sencillo, Wilfredo. Todos los días utilizamos cosas en casa y luego de que las utilizamos, las botamos a la basura, como por ejemplo las cáscaras de algunos alimentos, las botellas de plástico o vidrio, las hojas de papel escritas, las bolsas de plástico usadas, las pilas, incluso hasta la ropa, entre otros. Casi todos los días, nuestros tachos de basura están llenos de cosas que tiramos. Esto con el tiempo se convierte en un problema para todas las personas, ya que por la cantidad de cosas que tiramos a la basura, estas son ubicadas en diferentes sitios, como en el río, alrededor de las chacras, en el camino, entre otras, convirtiéndose en espacios para el desarrollo de enfermedades y contaminación del suelo, el agua y el aire. Tienes razón, Rocío, pero ¿y cómo desde la casa podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura?
¿Crees que nuestros niños y niñas podrían ayudarnos? Claro que sí, Wilfredo. Nuestros niños y niñas son muy inteligentes y hábiles. Para ello, les plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura? Repetiré esta pregunta porque sobre ella los niños y las niñas iniciarán su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotarla en su cuaderno de apuntes, ya que responderla será nuestra aventura de hoy. Seremos como los científicos porque partiremos de una pregunta para construir nuestro conocimiento. Muy bien, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura? ¿Qué les parece una vez más para poder escribirla? ¿Cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora van a elaborar una respuesta para esa pregunta. Para ello, van a cerrar sus ojos un momento y pensarán de qué forma podrían disminuir la cantidad de cosas que botan a la basura. Piensen no solo en aquellas cosas que ustedes botan o desechan, sino también los otros miembros de su familia. ¿Listos para cerrar sus ojos y pensar? Sí, entonces comenzamos. Ahora escriban su respuesta. Pidan ayuda a su familiar y así juntos trabajen. Comencemos a escribir. Sigan, sí pueden hacerlo. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para los estudiantes de primer y segundo grado de primaria Aprendo en Casa. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar porque es el momento de comprobar si lo que han escrito es correcto. Así es, niños y niñas. ¿Cómo podrían comprobar si su respuesta es correcta o no? ¿Qué les ayudará a hacerlo? Muy bien pensado. Podrías comprobar tu respuesta comparándola con la información que brinda la radio, leyendo en libros o revistas científicas o también preguntando a profesor o profesoras cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Pero en este momento, nosotros te ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de otras personas, por lo que tenemos que evitar salir de la casa. Las actividades que hemos pensado las dejaremos para otra ocasión. Así es, mi estimado Wilfredo. No debemos salir de casa para evitar el contagio con el COVID-19. Por eso, les he traído un texto sobre lo que deberíamos hacer con las cosas que hemos utilizado y tiramos a la basura, el cual les ayudará a comprobar su respuesta. De esta lectura, obtendrán la información que necesitan. Deben escuchar atentamente y con la ayuda de su familiar, anotar ideas importantes de la lectura que vas a escuchar. Muy bien, todos muy atentos. A continuación, iniciaremos con la lectura que tiene por título ¿Qué hacemos con los objetos que hemos usado? Así que presten atención. Dice, la mayoría de las veces
Los objetos o materiales que usamos en nuestras actividades diarias y que creemos que ya no sirven, los tiramos a la basura, sin darnos cuenta que muchos de ellos pueden volver a ser útiles. Cuando los objetos o materiales ya no pueden ser usados para lo que fueron adquiridos, pero que aún podrían tener algún valor, reciben el nombre de residuo. Los residuos pueden ser el resultado de lo que usamos para realizar diversas actividades en el hogar, en la escuela, en las fábricas, en los mercados, en las ferias, entre otros. Por ejemplo, las hojas de nuestros cuadernos del año pasado, al tener dibujos o escritos, ya no pueden ser utilizadas para volver a escribir en ellas, pero sí las podemos juntar todas y a partir de un proceso podemos transformarlas en papel nuevo. Por eso tus cuadernos del año pasado pueden recibir el nombre de residuo, porque podrán volver a ser utilizados. Otras veces, los residuos no tienen que ser transformados para que puedan volver a tener vida útil, como en el caso de las botellas plásticas usadas, que son utilizadas para guardar maíz, mote o alguna menestra, con todo y tapa, ya que la forma rosca de las tapas impide que entren algunos insectos y se coman las semillas. Es necesario diferenciar a los residuos de la basura, ya que frecuentemente se utiliza la palabra basura para señalar a todos los residuos que generamos en el hogar. Sin embargo, basura es solamente lo que ya no tiene ningún valor porque ha terminado su vida útil o ya no puede ser utilizado para elaborar otro objeto material, como por ejemplo los sorbetes, las toallitas húmedas, los pañales desechables, entre otros. ¿Y qué podemos hacer con los residuos para que puedan volver a ser utilizados? Para que los residuos puedan volver a utilizarse, hay que evitar que se ensucien entre ellos. Por eso es necesario separarlos a partir de algunas características que presenten. Por ejemplo, en un recipiente se almacenan todos aquellos residuos que son de plástico, en otros todos los que son de metal y en otro recipiente solo los residuos de las comidas, como las sobras del almuerzo, las cáscaras, las verduras y frutas. En otro recipiente se ponen los residuos de papel y cartón, en otro las latas de leche y de conservas y en otro aquellos que no se pueden volver a utilizar como pañales desechables, objetos de limpieza o aseo personal. Separar los residuos debe ser una tarea y una responsabilidad compartida. Cada miembro del hogar puede y debe hacerse cargo adecuadamente de los residuos que genera, así como los generados por la familia. Solo así, juntos y juntas, podremos hacerle frente al cambio climático. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Y a ustedes, amiguitos, ¿qué les pareció el texto que acaban de escuchar? ¿Les gustó? Muy interesante, ¿no? Con base en lo que acaban de escuchar y tomar nota, conversen con su familiar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre residuos y basura? ¿Por qué debería ser necesario separar los residuos? ¿De qué forma ayuda a la familia a realizar una buena práctica de separar los residuos? Excelente trabajo el que están realizando niñas y niños del primer y segundo grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta: ¿cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura? Con los datos obtenidos del análisis de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Vamos a comparar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o similitudes has encontrado entre tu respuesta y los datos obtenidos?
¿Qué diferencias o similitudes has encontrado entre tu respuesta y los datos obtenidos? Comenta con tu familiar tus hallazgos. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora puedes escribir cuál sería tu respuesta final a la pregunta. ¿Cómo podríamos disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura? Después de todas las actividades realizadas y con la ayuda de tu familiar, escribe en tu cuaderno de apuntes. Recuerda, es importante que como familia practiquemos la separación de residuos para disminuir la cantidad de cosas que botamos a la basura y puedan volver a reutilizarse. Separar los residuos debe ser una tarea y una responsabilidad compartida entre todos los familiares. Cada miembro del hogar puede y debe hacerse cargo adecuadamente de los residuos que genera, así como los generados por toda la familia. Solo así, juntos y juntas, podremos hacerle frente a la contaminación de nuestro planeta. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir este saber. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, les pido que al finalizar el programa y con ayuda de sus familiares, comiencen a separar los residuos en diversos recipientes según sus características y vayan pensando qué otra utilidad se les puede dar. Luego dibujarán la experiencia en su cuaderno de apuntes. También les invito a escribir y dibujar en su cuaderno de apuntes cómo compartirían con sus compañeras y compañeros todo lo que han aprendido el día de hoy. No lo olviden, esta actividad la realizarás cuando termine el programa. Ahora vamos a continuar. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido este espacio de aprendizaje con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando sea necesario. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y a toda la familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto, cuídense. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.